soy Alejandra Macedo. Y yo, Ángel Colachagua. Esperamos que todos se encuentren bien en casa. Hoy, en esta segunda edición del programa Generación Marquetera, vamos a conversar sobre el mercado electoral peruano. En específico, vamos a analizar a los candidatos con mayores puntajes en las encuestas y su forma de liderazgo. Pero antes, mantengamos informada a nuestra querida audiencia con un pequeño bloque de noticias. Adelante, Ale. El euro cayó por debajo del dólar por primera vez desde fines del año 2002. El euro, cada vez más debilitado, llegó hoy a la paridad con el dólar por el temor de los inversores a una posible recesión económica y por la crisis energética. El tipo de cambio del euro y el dólar ha alcanzado la paridad por primera vez en 20 años este martes, desde el 15 de julio del 2002, última fecha en que la cotización de la moneda común superó a la del billete verde, según datos del mercado. Crece la lista de candidatos que aspiran a sustituir a Boris Johnson. Luego de la forzada renuncia de Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido, ante la dimisión de 50 miembros de su ejecutivo en protesta de su gestión y los múltiples escándalos en su contra, miembros del Partido Conservador se encuentran en una contienda para buscar un nuevo líder de gobierno. Algunos nombres que ya han presentado su candidatura son la ministra de Exteriores Liz Truss, el ministro de Economía Najim Zahawi, la fiscal general Zoya Braverman, el titular de transporte Grant Shapps, entre otros. Los conservadores esperan contar con el sustituto de Johnson para septiembre. En el plano nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el sector con mayor perjuicio por casos de corrupción. Según la Contraloría, en la ex cartera del prófugo Juan Silva se habría generado un perjuicio económico al Estado, superior a los 3,5 millones de soles. La Contraloría General de la República emitió un informe a raíz del último índice CGR de la corrupción en el año 2021. En el caso específico del sector transportes y comunicaciones, se estima que el perjuicio económico es superior a los 3,5 millones y comprende no solo el ministerio, sino 3 entidades más. Es por ello que la Contraloría General lamentó el desconocimiento en las afirmaciones del titular del MTC respecto de las responsabilidades de su portafolio en los casos de corrupción y sobre que no existiría control externo en dicho sector. El futuro de la nueva Ley General de Pesca entra en su día clave en el Congreso. Sesión decisiva. El destino del proyecto se definirá en la Comisión de la Producción. Protección a las 5 millas y máxima sanción al desembarque ilegal entre los principales cambios. La iniciativa busca realizar ajustes en algunos aspectos de la normativa que ya se encuentran desfasados, además de mejoras normativas a fin de asegurar la sostenibilidad de la pesquería, señala la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Hay que recordar que se pondrá a debate y votación el predictamen que busca actualizar la Ley General de Pesca, que ya se tiene más de 3 décadas de vigencia. A continuación daremos paso al siguiente bloque titulado Mercado Electoral Peruano. Para este bloque nos centraremos en analizar el fenómeno electoral que se aproxima en estos meses y que se irá poniendo más llamativo a medida que se acerca octubre. Pero, ¿de qué estamos hablando? Pues del mercado electoral peruano. Para esto explicaremos qué es el padrón electoral en el Perú y cuáles son los tipos de perfiles que tienen los votantes peruanos. Bueno, el padrón electoral es esta relación de los ciudadanos aptos para votar y se elabora sobre la base del registro único de identificación de las personas. Además, este es actualizado por el RENIEC según los cronogramas y coordinaciones que elabora la misma OMP. O sea que en él figuran las personas mayores de edad con derecho a voto para los procesos electorales. Así es, para las elecciones regionales y municipales, el RENIEC cerró el padrón electoral el 2 de octubre del año pasado, o sea, un año antes de estas elecciones. Cierto, ahora que recuerdo, estuve revisando el padrón electoral para las elecciones que se realizarán en octubre. Según la RENIEC, la mayoría de los votantes cuenta con secundaria completa, pero el 5% de ellos no tiene preparación académica. Estos datos pueden darnos un alcance de cuál es el perfil del elector peruano. Además de ello, diversos estudios estadísticos podrían acercarnos a determinar si existe un perfil
generalizado de tipo de elector de la ciudadanía peruana. Para esto, hay que revisar la información que proporciona el Jurado Nacional de Elecciones sobre la tipología del elector. Primero, se tiene al elector apático, el cual no se encuentra informado y tampoco participa activamente en actividades políticas. Puede carecer de información y prácticamente vota por obligación o para evitar la multa. Además, siente que las autoridades electas no tienen un impacto en su condición de vida y por lo tanto, los principales problemas sociales tampoco pueden ser resueltos por dichas autoridades. Un segundo perfil es el elector vulnerable. Este se encuentra desinformado, pero que participa activamente en actividades políticas. Además, se encuentran sus motivaciones para participar en dichas actividades en las simpatías personales como el candidato o por el mismo interés de recibir algo a cambio. Luego tenemos al elector interesado. Este, a diferencia de los anteriores, sí tiene interés por la política y mantiene un interés permanente sobre el proceso electoral y las propuestas de los candidatos, aunque no participa activamente en espacios públicos para defender su posición frente a problemáticas sociales. Esta situación se debe a la misma experiencia que ellos tienen, puesto que en un inicio confían su voto a un candidato determinado. Sin embargo, llegan a desilusionarse y como consecuencia sienten apatía hacia los aspectos políticos, lo cual hace que quieran estar informados, pero que no hay un interés sólido en actividades políticas. Por último, está el elector crítico, quien también se interesa por la política y se informa durante el proceso electoral sobre los candidatos, propuestas y sobre el entorno en el cual se maneja. A su vez, participa de diferentes actividades políticas y logra votar con convicción, ya que elige al candidato que mejor represente los intereses colectivos y personales que éste tiene. Ahora, para llegar a la respuesta de cuál es el perfil del elector peruano, debemos de apoyarnos en los datos estadísticos. De acuerdo a un estudio realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, en el año 2019, el 70.9% de peruanos tenía poco o nada de interés en la política y solo el 10.8% simpatizaba con un partido político. En base a los datos que has presentado, a primera vista podemos ver de que la mayoría de peruanos son electores apáticos, ¿no? Sin embargo, también hay que considerar qué factores determinan ello. Por ejemplo, tenemos el incremento del uso de redes sociales o el acceso a medios de comunicación, los cuales podrían determinar el perfil que puede tener un ciudadano en un proceso electoral. Por lo tanto, queda en la autorreflexión de cada uno responder cuál es el tipo de elector que queremos ser. Exacto. Ahora dejamos una pregunta para la reflexión de nuestros espectadores. ¿Con qué perfil de lector te sientes identificado tú? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Esperaremos la respuesta de nuestros televidentes. Sigamos, hay que tomar en cuenta la noción de la orientación del voto también. Es un concepto clave para analizar el mercado electoral en el Perú. Tienes razón. ¿Qué quieres decir con orientación del voto? Hago mención a la elección que tiene el ciudadano hacia algún candidato o partido político para darle su voto y las razones que éste tiene. Aquí se pueden destacar la identificación partidaria o ideológica, también la actitud del candidato frente a los temas de agenda electoral, incluso la misma simpatía con el candidato también. Claro, para poder entenderlo mejor. En ese caso, algunas escuelas académicas me parece que han estudiado este fenómeno. Por ejemplo, la Escuela de Michigan ha explicado que la identificación partidista es forjada por bases afectivas a lo largo del proceso de socialización. En ese sentido, son las orientaciones previas de la gente las que orientan las opciones políticas que se eligen en el momento del voto. Otro ejemplo es la Escuela de Columbia, o más conocida como la de los efectos mínimos, la cual explica que la predisposición política está dada según factores sociales, como cuáles, como la afiliación religiosa, la situación económica, el lugar de residencia, entre otros. De esta forma, y a modo de conclusión, hay que destacar que son las actitudes, creencias y emociones las que juegan un rol fundamental en las decisiones electorales de los ciudadanos. Así es, y en ese sentido, el mercado electoral peruano, o en el Perú, está determinado justamente por este factor subjetivo, ¿no?
Muchos peruanos han aceptado que ponderan sobre la información y un análisis de la propuesta del candidato a las emociones que éste les genera. Es por ello que actualmente las campañas electorales se enfocan más en mostrar un candidato simpático, seguro, incluso en algunos casos mesiánicos o asociados a ser la solución de ciertos problemas sociales, dejando de lado estas propuestas concretas o viables. Ahora, para poder comprender un poco más sobre nuestro mercado electoral, les mostraremos lo que nos comentó una especialista en el tema. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es María Esther Melgar y soy, profesora del curso de Comunicación Política y también eventualmente vengo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también soy profesora de Comunicación y Marketing Político de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Vamos a tratar de responder algunas preguntas en cuanto a estas perspectivas, en cuanto al marketing y también en cuanto a lo que vamos eventualmente ver en esta nueva campaña electoral que netamente está ligada a este proceso electoral de gobiernos regionales y locales en este 2022 o en el 2022, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues vamos a responder las siguientes preguntas respecto a ¿qué rol cree que cumplen los medios de comunicación en la información que recibe el electorado? Muy bien, bueno, en este caso ciertamente hay algo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Dependiendo del tipo de, obviamente, lector, netamente segregándolos en grupos etarios, muy probablemente podríamos tener diferencias en el consumo de los medios, ¿no? De información, siempre y cuando también hagamos un análisis pormenorizado incluso del consumo de dichos medios por cada grupo etario, ¿no? Y cómo es que, por ejemplo, las poblaciones más jóvenes ahora están dejando de lado, ¿no? La visualización de la información a través de los medios convencionales, netamente ligados a los más media, y más bien se están involucrando más en los eventos políticos a la luz de lo que podrían eventualmente encontrar en las redes sociales, sobre todo aquellas que están asociadas, ¿no? Con la difusión de información, de repente no tan amplia, pero sí muy precisa, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los canales de YouTube o también de Facebook eventualmente. Y adicionalmente a esto también ver un poco la política de manera directa, ¿no? Desde lo que piensan los mismos actores, ¿no? Sencillamente siguiéndolos a través de una cuenta tipo Twitter, ¿no? Y eso eventualmente pues cambia mucho la perspectiva, ¿no? En tanto que muy probablemente hoy en día, ¿no? La cercanía hacia las esferas de poder podría ser muchísimo más amplia o podría darse, ¿no? Podría ser muchísimo más cercana, ¿no? O más corta, en este caso, esta distancia, ¿no? Que lo que eventualmente quizás hemos estado viviendo tiempos atrás, donde todavía las redes sociales no eran tan comunes, ¿no? Entonces, eso también hay un acercamiento, ¿no? Hay un acercamiento de repente a mi candidato, a mi candidata, sencillamente a través de un clic, ¿no? Y a través de un me gusta, ¿no? Y con eso yo puedo ir también formando parte de algo, ¿no? En esto que yo creo que también tendríamos que hacer una diferenciación en ese aspecto. Muy bien, y luego también tenemos la pregunta, ¿cuál es el perfil del elector peruano de cara a estas nuevas elecciones regionales municipales del 2022? Yo creo que estamos ahora frente a un elector que evidentemente todavía, y yo creo que también por parte de la coyuntura sigue teniendo, ¿no? Bastante desconfianza en las propuestas políticas. También creo que estamos no necesariamente frente a un elector que esté del todo enterado. El elector peruano hoy en día es un elector que quizás tenga, ¿no? Una carga una carga crítica bastante amplia, exasperante, y muy probablemente con una gran desconfianza, ¿no? Hacia los actores políticos, porque ciertamente no ven cambios, ¿no? Netamente ligados desde una perspectiva bastante más cercana, sobre todo en los temas municipales, y obviamente peor podría ser en los gobiernos regionales, ¿no? Muy bien, y luego también tenemos, ¿no? En un contexto en que la población electoral se muestra desinteresada por la política, ¿no? ¿Cómo deben plantearse las campañas electorales, en específico para elecciones regionales y municipales? Bueno, particularmente, y desde mi experiencia en este tipo de campañas, las personas en este caso
dependiendo incluso del lugar, ¿no? Donde se vayan suscitando, hay una diversidad, ¿no? Yo creo que eso también depende mucho, ¿no? Del tipo de elector que haya por regiones y dentro de las regiones por provincia, porque hay dinámicas propias de cada una de las regiones que a veces nosotros no tomamos en cuenta y muchas veces queremos como que hacer un estándar o un parámetro estandarizado para cada una de las campañas, tanto a nivel regional como local. Y la verdad que eso es un craso error a nivel de, ¿no?, la determinación de una campaña de marketing, porque definitivamente, ¿no?, el elector en cada una de las regiones es distinto. ¿Por qué? Porque obviamente las necesidades, si bien podrían confluir en un punto de igualdad, pero no siempre van a ser y van a tener esa característica, ¿no? No va a ser lo mismo las agendas que se puedan trazar, en este caso la opinión pública, ¿no?, o la ciudadanía, en este caso, respecto a lo que eventualmente podría pasar en una región como Cajamarca o una región como Amazonas, ¿no? Entonces, todo esto debería ser mapeado, ¿no?, de una manera súper inteligente al momento de hacer eso que se llama la inteligencia política en la estrategia de marketing. Muy bien, entonces, como última pregunta, vamos hacia dónde se estaría orientando el voto del elector peruano en este contexto político, en términos de identificación partidista, ¿no? Actitud del candidato, para tratar los temas de agenda o la simpatía por el candidato. Miren, particularmente, yo creo, y eso es algo que a mí me parece sumamente importante, tenemos que tener en cuenta que muchas veces, y en la política peruana, sobre todo, lo que más se trabaja, lo que más incide en ese trabajo va a ser el tema netamente ligado al personalismo político, ¿no? Un poco orientado a esta perspectiva carismática que pueda tener el candidato en ese sentido. No obstante ello, esto, si bien es algo que eventualmente pasa, ¿no? Y que es algo sumamente importante, todo esto se va a confluir con una serie de estrategias, ¿no? Adicionalmente. Ahora, la identificación partidaria, si bien sobre todo lo podemos ver quizás más, ¿no?, en este caso, sobre todo en gobiernos regionales, no va a ser algo fuerte, ¿no?, dentro de lo que va a ser, en este caso, campañas que tengan como, bueno, candidatos que tengan como organización que los promueve a los partidos políticos, ¿no? Porque ciertamente siempre, y eso es algo interesante, los movimientos regionales nacen como una respuesta contestataria hacia los partidos políticos nacionales, ¿no? Porque evidentemente hay como que una visión en tanto que no se preocupan por las regiones, ¿no? Y no se preocupan siquiera por tener presencia a nivel nacional, a nivel de bases, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es una de las más grandes debilidades de nuestro sistema partidista. Entonces, los movimientos regionales han venido para llenar ese vacío. Tal es así que muchas veces en este tipo de elecciones, sobre todo, son los movimientos regionales quienes tienen mayor capacidad, ¿no?, de atraer el voto. Entonces, hablar de identificación partidista como tal, podríamos más bien quizás hablar de un poco de identificación dentro de lo que va a ser una organización política a nivel regional. No, eso no quiere decir que los partidos no tengan oportunidad, sí la tienen, pero siempre y cuando, ¿no?, en este caso, confluye de una manera bastante armoniosa la personalidad o el candidato o candidata, el partido, ¿no?, y las estrategias que eventualmente se pueden ir trabajando a nivel de repente, coaliciones, ¿no?, trabajo en conjunto con, ¿no?, en este caso, otros actores del propio sistema, ¿no? Yo creo que va por ese lado, ¿no? La actitud del candidato para atraer los temas de la agenda, definitivamente. Ciertamente eso es algo importante, pero particularmente lo creo, sobre todo a nivel regional y local, lo que más va a primar son todas aquellas alianzas que eventualmente puedan trabajarse, ¿no?, a nivel interno, intrapartidario, ¿no?, o dentro de la campaña que pueda tener en este caso, ¿no?, los propios candidatos y candidatas, ¿no? Eso se trabaja mucho en esos aspectos, en este tipo de campañas, ¿no? Y la parte comunicacional, obviamente, que es sumamente importante, ¿no? Pero sobre todo, esta va a afianzar algo que quizás ya el elector lo tenga un poco más decidido, ¿no? Y la simpatía por el candidato definitivamente es algo importante, ¿no? Se tiene que tejer, ¿no?, en este caso algo que evidentemente pues sea necesario, ¿no?, a nivel de lo que va a ser el arquetipo también,
y tener en cuenta dos cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades o atributos del candidato en ese sentido, ¿no? Y si obviamente esta simpatía, que eventualmente es un criterio que netamente no está ligado ciertamente al candidato, sino es más que toda la población electoral, ¿no? Y el candidato debería en este caso pues poder coincidir con aquello que la población electoral, ¿no? De algún modo u otro desea, ¿no? Es un poco entrar también al campo un tanto más subjetivo, pero que es sumamente importante porque si tenemos en consideración el tema del voto, pues ya no estamos frente a una racionalidad en cuanto a la elección, sino más bien a una emocionalidad, ¿no? Entonces, por eso es que es importante eso que se está comentando, ¿no? Respecto a estos temas que obviamente nos apasionan a todos, ¿no? En el campo de la ciencia política. Muchas gracias. Como hemos podido ver en el análisis, en el mercado electoral no está solo la relación entre el elector y el candidato, sino que hay una serie de componentes que generan un gran sistema. Además que, como vimos en el capítulo pasado, ahí sí la personalidad del candidato juega un papel importante en las elecciones, y lo hemos evidenciado en estos últimos años. Y ahora vamos con las recomendaciones de la semana. En esta oportunidad te recomendamos ver la película La muerte de un burócrata, dirigida por el cubano Tomás Gutiérrez Alea. Esta película narra las aventuras de un joven que tiene que pasar muchos obstáculos burocráticos para recuperar el carnet laboral de su difunto tío obrero, el cual fue enterrado con tal documento en su ataúd. Esta película es una sátira social que disfruta denunciando un viejo mal, sus consecuencias y derivaciones, con el desenfado que caracteriza el humor criollo y caribeño. Por su parte, también te recomendamos leer el libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, escrita por Haruki Murakami. Esta obra nos brinda una brillante reflexión sobre la influencia del deporte en la vida y en la obra de uno de los escritores más prestigiosos y leídos de la literatura actual. Por mi parte está La lista terminal, una serie genial de espionaje que además de contener drama y suspenso, combina muy bien los factores de espionaje, investigación y la acción. Por otro lado está Impeachment, que cuenta el escándalo que se generó por la relación secreta que había entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky en los años 90. Lo más genial de esta serie es que fue producida por la misma Mónica Lewinsky. Por último, está la película Código Enigma, que cuenta la historia del matemático británico Turing, además de ser muy genial porque se ambienta en los inicios de la creación de las computadoras para poder descifrar códigos secretos. En este caso, vamos a poder ver cómo dicho matemático investigó cómo poder descifrar los códigos nazis. Y lo más genial es que la máquina que creó para poder descifrarlo se llamaba Enigma. He ahí el nombre de la película. parece que es momento de despedirnos. Esperamos puedan seguirnos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por vernos. Si te gusta este contenido, Dale like a este video y suscríbete para ver más videos de este tipo y apoyar esta comunidad de politólogos marqueteros. Digo, interesados en el marketing político. también le dejamos nuestras redes sociales y nuestro Yape si desean colaborar. Y nuestro plin. Bye.